7, 8 minutos, yo hablaba de ese mapa que tenemos que conocer los venezolanos, que va más allá de la cartografía, que compone todos los actores de la productividad, en armonía con nuestro ecosistema, con la ecología, con nuestros recursos naturales. Y me complace darle la bienvenida a Eric Rangel. Su nombre se escribe con H. Yo siempre deletreo para que los que transcriben, H-E-R-Y-C-K, Eric Rangel. Él es coordinador nacional de ECOVEN, Movimiento Ecosocialista de Venezuela, coordinador nacional del Partido Verde de Venezuela, doctor en ecología, profesor universitario, exministro de ecosocialismo. Bueno, estás reapareciendo, Eric. Bienvenido. Gracias, Eduardo, por invitarme a tu programa. Mira, venimos de la cumbre de la Amazonía y estos son temas que si nos descuidamos, los colocamos no sé en qué plano, incluso a nivel comeflor. O sea, la gente no le presta atención, cree que son asuntos secundarios. Y en eventos como la cumbre, oye, es importante que lo que se diga en materia de compromiso tenga cierta viabilidad, nos sensibilice. ¿Cómo resumirías tú esa palabra empeñada que incluso se la hemos escuchado al presidente Maduro en las últimas horas como una reafirmación? Bueno, nosotros saludamos la realización de esta cumbre. Hace muchos años que los jefes de Estado y Gobierno de los países amazónicos no se encontraban. Esta es una oportunidad, Eduardo, para relanzar la organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA, que es una organización que estaba allí durmiente, que tiene que tener más capacidades, que debe dirigir sus esfuerzos a la ciencia, pero también a la actuación estatal en el ámbito de este gran territorio. La Amazonía constituye entre el 4 y el 6% de la superficie total del planeta. Estamos hablando de una gran región, una ecorregión que es la más diversa, una zona megadiversa, y también constituye entre el 25 al 35% de nuestra América. O sea, estamos hablando de una gran dimensión. Allí viven más de 40 millones de personas, muchos de ellos integrantes de pueblos originarios, y lo integran 9 países. Estos 9 países tienen que tener una armonía en la visión de las acciones que deben asumirse en ese territorio, porque lo que deja de hacer un país impacta a la Amazonía en la totalidad. Finalmente, las especies de fauna, de flora, no conocen de fronteras. Ellas se sienten impactadas, se ven impactadas por la acción humana. Y vemos cómo dentro de la Amazonía hay actividades petroleras, hay actividades mineras legales e ilegales. Hay tala indiscriminada, hay un crecimiento y una presión de la frontera agrícola. Hay situaciones sociales bien complejas que viven los pueblos indígenas. Entonces, la Amazonía es una complejidad que requiere una actuación multidimensional, pero sobre todo concertada. Una actuación con una hoja de ruta. Hay esa concertación, ¿tú la sientes? En este momento hay una gran preocupación. Estamos con acción, quiero decir, no de palabras. No, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, decía el mes pasado que el cambio climático, la emergencia climática, ya ha llegado a la ebullición climática. El mes de julio fue el mes más caliente de la historia registrada. Entonces yo sí veo que en esta sintonía de la emergencia ambiental que hay, los gobiernos que están ahora en la región han asumido un compromiso. Esperemos que se materialice, Eduardo. Lo primero es la institucionalización de la OTCA. La OTCA no puede ser una oficina nada más. La OTCA tiene que tener presencia en cada uno de los países y tener capacidad de actuación. La OTCA, que es el Tratado de Cooperación Amazónica. Sí, es una organización, pero es una organización que hoy, a lo largo de los años, ha tenido sede en Brasil y ha tenido algunos recursos por parte de los países, pero tiene que manejar más. Hay que recordarle al mundo que en el Tratado del Acuerdo de París, que es el acuerdo para la lucha contra el cambio climático, allí los países que tienen mayor responsabilidad en la emisión de gases de efecto invernadero asumieron compromisos de financiar proyectos de preservación de la selva tropical. Y nosotros en la Amazonía tenemos un gran reservorio de selva. Yo saludo de esta cumbre, Eduardo, que también asistió el presidente de la República Democrática del Congo y el presidente de Indonesia, que son países que también tienen selva tropical y que tienen también responsabilidades, y el mundo también debe mirar hacia ellos, porque hay 2 grandes pulmones en el planeta. Uno es la Amazonía y el otro son los océanos, que son esos grandes sumideros de carbono, pero también generadores de oxígeno para el planeta Tierra.
Oye, qué bueno lo que estás diciendo. Vengo de una entrevista de precisión y la tuya va en esa misma línea. Porque estás diciendo que entre el 4 y el 6% de la ecología del planeta está en la Amazonía, 35% de América, incluye 40 millones de personas, 9 países. ¿Cómo podrías ayudarnos a visualizar los linderos? ¿Hasta Fíjense, dónde llega la Amazonía? la Amazonía es el sur de Venezuela. Vamos a arrancar desde pensar Sudamérica, nuestro sur, y por lo tanto esta zona Bolívar-Amazonas. Luego comenzamos a ver la parte este de Colombia, donde está la Orinoquía colombiana, y ahí está el río Cassiquiare. Hay un conjunto de ríos, porque además la Amazonía es uno de los reservorios hidrológicos más grandes del planeta. Está el río Amazonas, que es un río que tiene no solamente un gran volumen, un gran caudal y fuerza, sino que también se ha estudiado el concepto de los ríos aéreos, porque la Amazonía, allí se genera la mayoría de las lluvias. Fíjate que estaba hablando ahorita en la entrevista anterior de las lluvias en Venezuela. Sí. Las lluvias en Venezuela entran de sur a norte. Primero comienza a llover en el sur y va subiendo. Esto es la Amazonía. Estos son los efectos, los beneficios que tiene ese espacio de vida, que es la Amazonía, que también es un espacio para preservar el agua. Entonces sigues Ecuador, que está debajo de Perú, tiene toda su franja este. El Perú también tiene toda su franja este. Bolivia forma parte de la Amazonía y prácticamente el corazón de Brasil. Y luego tienes en el norte Surinam, la Guyana Francesa y Guyana, que forman parte de esta ecorregión, que es como, realmente, Eduardo, tú lo puedes ver como un gran círculo gigante. Ajá. Que va siempre circundado por los ríos que son tributarios del río Amazonas, de la cuenca abajo, del río Amazonas. hacia el sur, ¿hasta dónde llega? Bolivia, la parte del Chaco Ya. boliviano, esa parte boliviana, y Brasil. Esa es la frontera Oye, sur. fíjate, mucho más abajo, ahí, mira lo que está pasando en Uruguay, ¿vale? Sí, lamentablemente tienen- el pueblo uruguayo están está preocupados. sufriendo una emergencia Ajá. por el tema del agua, el acceso al agua potable, y fíjate que esto constituye un peligro para la preservación de la vida y de la especie humana. Finalmente, Eduardo, eso es lo que está en riesgo en el planeta. No es la existencia del planeta, es la permanencia de la especie humana, porque la alteración de las condiciones ambientales en las cuales vivimos es lo que va a traer como consecuencia que perezcan millones de personas. Anualmente, Eduardo, mueren por causa de eventos climatológicos extremos millones de personas en el mundo, unos por sequía, otros por inundaciones. Este desequilibrio del ciclo hidrológico lo ha causado la generación de gases de efecto invernadero. Entonces nosotros estamos con nuestro modelo de producción y consumo alterando el ciclo hidrológico y por lo tanto poniendo en riesgo nuestra existencia. Ahí llegamos, porque lo importante es que esto no se quede en trajes acorbatados, en aires acondicionados, en cumbres, sino que la palabra tenga un efecto, porque hay una explotación económica también derivada de los beneficios de la Amazonía. Oye, ¿cómo nos estamos portando como especie humana y a dónde debe ir el compromiso correctivo de todos los actores que tengan influencia en esto, ¿no? Yo siempre digo, Eduardo, que hay dos tipos de personas. Ajá. Los que nos sentimos y sabemos parte de la madre tierra y los que creen que son propietarios de ella. En estas dos visiones paradigmáticas es donde debemos nosotros centrar el foco. Porque hay que, desde los niños, las niñas, que entiendan, que asuman que somos parte de la naturaleza, no sus dueños. Y como parte, uno se cuida. Así como todos los días debemos tomar 8 vasos de agua, hacer ejercicio, alimentarnos de una manera equilibrada, asimismo tiene que haber esa relación de respeto hacia los árboles, hacia la naturaleza y ver que no solo es de nuestra generación, sino que esto es un compromiso con las generaciones futuras. Pensar en el mundo donde vivirán los que hoy están naciendo. Ese debe ser el gran compromiso no solo de los jefes de Estado y gobierno, sino también de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Yo lo veo, Eduardo, en cosas tan sencillas como lo que hemos vivido en Caracas en tiempos recientes con los arboricidios que se han venido dando. Sí, señor. Los árboles urbanos son muy importantes para la ciudad. Realmente son espacios, son pequeños ecosistemas donde se desarrollan diversas especies, pero también unos nos dan frutos, otros nos dan sombra, todos nos dan oxígeno. Entonces, como hay autoridades locales o a veces personas a título individual que vienen y talan árboles
indiscriminadamente como que si fuesen ellos los dueños. Y esto es un llamado de atención a toda la ciudadanía, porque estaba viendo recientemente lo que está ocurriendo en Baruta, donde la comunidad está tratando de preservar un espacio verde y tú ves que las autoridades vienen en una actitud más bien hostil. No se trata de eso, se trata de dialogar, de escucharnos y de todos asumir que los espacios verdes son de toda la ciudadanía y de las generaciones futuras. Bueno, Eric, realmente me parece que ha sido muy útil tu mensaje. ¿Con qué llamado quieres cerrarlo? Sí, yo quiero hacer un llamado a todos los venezolanos y venezolanas a comprometernos con la vida y con el futuro. Son pequeñas acciones que generan grandes cambios. Es esas pequeñas cosas que podemos hacer en casa, desde ahorrar electricidad, hacer un uso racional del agua, tener una conciencia de lo importante que es plantar un árbol. Ese es un ejercicio, Eduardo, que yo le recomiendo a cualquier padre con su hijo, que tomen un poco de su tiempo, un fin de semana, en el momento sobre todo de lluvias, es mucho más óptimo porque va a garantizar la supervivencia. O si lo haces en periodo de sequía, tienes que comprometerte aún más a ir a regarlo regularmente. Pero plantar un árbol es un ejercicio de amor hacia la madre tierra y es también para crear conciencia con ejemplo para las generaciones futuras. Ahora, Eric, el compromiso tiene que comenzar en casa. Es decir, vamos a hablar de nuestro país. Nuestro país tiene que revisar cómo está la protección de nuestros propios recursos como parte de esa Amazonía. Sí, Eduardo. ¿Cómo está la minería? No, hay una operación militar en marcha en el estado Amazonas, en el estado Bolívar, porque realmente hay minería ilegal. Y eso tenemos que reconocerlo todos los venezolanos y tenemos que rechazarlo todos los venezolanos. La minería ilegal no puede tolerarse ni permitirse. Hay una operación militar en marcha que ha sacado campamentos de 7.000 personas allá en el estado Amazonas. ¿Cómo llegan 7.000 personas a un lugar? Eso no toman un transporte público y se llegan. Eso es una operación también de grandes poderes económicos, de grandes poderes fácticos que generan condiciones para el desarrollo de esa actividad, porque el oro sigue siendo hoy un recurso de mucha valía, de mucha cuantía en la economía mundial, pero no puede ser hipotecar el futuro porque unos pocos se hagan ricos. Allí nosotros tenemos que tener siempre una balanza y apostar al bienestar y al beneficio de todos los venezolanos y no de unos pocos. Mira, el otro día yo estaba aquí en la redoma de la Castellana, era un fin de semana, yo estaba con mi perrita y llega un señor, yo lo veo agachado y está como manipulando una matica y echándole agua de su cooler. Yo digo, este hombre como que está sembrando una mata aquí. Y me le acerco. Entonces me dijo, no vale, es que había una matica que estaba como muy, casi, la raíz casi afuera, la estoy acomodando. El hombre, el agua que sacó de su casa para él, se la regaló a la mata. Bueno, ese es un crack. Claro, tenemos que ser como él. Ser como él, o sea, gente que se preocupa por todos los seres vivos, Eduardo, y no simplemente ese individualismo, ese egoísmo a veces que tiene la gente de que le pasa por encima todo. Yo se lo digo sobre todo a la gente que hace rustitrial y todas estas actividades que son al aire libre. Le digo, esos son actividades muy degradantes en la naturaleza. Ese momento de adrenalina que tú estás viviendo trae como consecuencia la erosión del suelo, trae como consecuencia la pérdida de un espacio que es continuo y que tú lo estás haciendo una irrupción allí con tu actividad. Y realmente esto es un mensaje que también va desde esa gente que quiere meter el carro en la playa, que no entiende que hay que dejarlo con una distancia, prácticamente quieren lanzarse del carro al mar y luego montarse en su carro e irse. A todo volumen. A todo volumen, porque hemos estado haciendo un trabajo muy interesante, Eduardo, con los tortugueros de la sabana, que es un espacio hermosísimo en el estado de La Guaira, donde un conjunto de vecinos han comenzado a preservar 5 especies de las 7 especies de tortuga marina que hay en el mundo. 5 llegan a Venezuela. Y ellos, con sus manos, con su amor, con el conocimiento que han venido generando y con el apoyo institucional también, han venido haciendo viveros para los huevos de tortugas. Y entonces me invitaron a ver un desove. Y es una cosa maravillosa ver cómo la comunidad contribuye con la vida, cómo la comunidad allí, en ese lugar tan lejano del estado de La Guaira, están organizados y trabajando por la vida. Qué bueno. Bueno, un tema de conciencia, de amor, como le decía yo al señor que hablaba de las vacas, las búfalas, las cabras, las ovejas. Eric Rangel, coordinador nacional de ECOVEN, Movimiento Ecosocialista de Venezuela, coordinador nacional del Partido Verde de Venezuela, doctor en ecología, profesor universitario, exministro de ecosocialismo. La entrevista anterior y la tuya me dejan así con la cabeza dando vueltas, reflexionando. Qué bueno. Hasta pronto. Gracias, Eduardo. Amigos, volveremos.